Vamos a ver, ¿qué es la igualdad? ¿Algo que los gobiernos tienen que buscar a toda costa o más bien una consecuencia natural de la libertad económica? Bueno, pues justo a esta pregunta intenta responder Daniel Lacalle en el capítulo 11 de su libro Libertad o Igualdad. Hoy vamos a meternos de lleno en su análisis, sobre todo en lo que se refiere a los resultados económicos. Para empezar, fijaos en esta cita de John F. Kennedy. Es muy potente. El autor la usa para ponernos sobre la mesa el dilema principal, ¿no? Esa tensión que hay entre la libertad de cada uno, que es lo que para él impulsa el crecimiento, y por otro lado el conformismo. Un conformismo que, según su tesis, a veces viene de la mano de ciertas políticas que buscan la igualdad a la fuerza. Vale, os cuento un poco la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, la tesis central del autor. Luego, veremos cómo la aplica al caso de Europa. Después, nos meteremos con su crítica a esas que él llama soluciones mágicas. Veremos los datos que presenta para respaldar todo esto y, para terminar, su propuesta alternativa. Muy bien, vamos al lío. ¿Cuál es el corazón del argumento? Pues en pocas palabras es que para el autor la igualdad de verdad no es algo que se pueda imponer por decreto. Sostiene que es un resultado, una consecuencia que llega de forma natural cuando hay libertad económica y, por tanto, prosperidad. Claro, porque según su visión, si un gobierno se centra en forzar la igualdad, se crean, pues eso, incentivos perversos. Es decir, si se prioriza repartir la tarta antes que hacerla más grande, el resultado, argumenta, es que se produce menos, la productividad baja y se acaba creando una clase de votantes que depende de las ayudas del Estado en lugar de gente que pueda valerse por sí misma. Y bueno, ¿cómo se ve esto en el mundo real? Pues el autor pone el foco en Europa. Para él, el modelo económico europeo es el gran caso de estudio. Lo describe casi como un plan de estímulo que nunca termina y que, desde su punto de vista, pues no ha funcionado como se esperaba. Ojo, porque aquí el autor va directamente en contra de la narrativa que solemos escuchar. Él descarta por completo la idea de que en Europa ha habido austeridad. Al contrario, lo que él ve es una intervención masiva y continua del gobierno. Y para demostrarlo, se apoya en una serie de datos que vamos a ver ahora mismo. Ahí lo tenemos, un 46%. Fijaos en la magnitud de la cifra. Casi la mitad de todo lo que produce la Unión Europea se lo gasta el sector público. Para el autor, este dato por sí solo ya desmonta cualquier discurso sobre la austeridad. Lo que refleja es un Estado con un peso, vamos, gigantesco en la economía. Y claro, esto tiene consecuencias. Una de ellas, la aparición de las llamadas empresas zombies. ¿Qué es una empresa zombie? Pues básicamente una que ni siquiera con sus beneficios puede pagar los intereses de su deuda. Sigue viva de milagro. Y el dato que da el autor es que en 2018 casi un 10% de las grandes empresas europeas estaban así, y eso con los tipos de interés por los suelos. Para él, esto es una señal clarísima de debilidad estructural. Y por si fuera poco, esta otra cifra, 1 billón con B de euros. Es el valor de los préstamos que los bancos europeos consideraban de dudoso cobro a finales de 2016. Esto no es una anécdota, es un problemón. Para el autor es la prueba del algodón de que el sistema bancario europeo, a pesar de estar súper regulado, es frágil y no previene las crisis de forma eficaz. Bien, dejamos el diagnóstico de Europa y pasamos a las soluciones. El autor se centra en dos propuestas que suenan mucho últimamente y que él considera directamente erróneas: la renta básica universal y los planes de empleo garantizado. Vamos a empezar por la primera, la renta básica universal, o RBU. ¿De qué hablamos exactamente? Pues de un pago fijo, periódico, que recibiría todo el mundo sin condiciones. Da igual si trabajas, si no trabajas, si eres rico o pobre. Es importante tener esto claro para entender la crítica que viene ahora. Vale, ¿y qué pegas le pone el autor? Pues son varias. La primera es que la ve como un subsidio a la obediencia, algo que crea dependencia y quita las ganas de trabajar. También la critica por ser una medida proteccionista, porque claro, ¿qué pasa con los poderes de otros países? Quedan fuera. Y luego están los problemas puramente económicos. Para pagarla, dice, harían falta subidas de impuestos brutales al sector que produce. Y encima, corres el riesgo de que ese dinero que te dan valga cada vez menos por la inflación. Y para que no se quede todo en teoría, el autor pone ejemplos concretos que, en su opinión, demuestran que esto no funciona. Habla del programa PER en Andalucía, que después de décadas sigue teniendo un paro altísimo. Menciona el referéndum de Suiza, donde la gente votó masivamente en contra. Y sobre todo, el famoso experimento de Finlandia, que el propio gobierno tuvo que cancelar porque no consiguió que la gente buscara más trabajo. Pasamos a la segunda solución mágica que analiza el libro, el plan de empleo garantizado. La idea suena bien, ¿no? Que el gobierno actúe como el empleador de último recurso y le dé un trabajo a todo el que no lo encuentre en el sector privado. Pero de nuevo, el autor le ve muchos problemas, sobre todo económicos. El principal es que es muy inflacionista. Piensa en ello.
Creas un montón de dinero nuevo para pagar esos sueldos, pero los bienes y servicios disponibles siguen siendo los mismos. Más dinero persiguiendo lo mismo, pues los precios suben. Además, argumenta que estos planes acaban manteniendo a la gente en trabajos poco productivos, con habilidades que ya no se demandan, y que en el fondo no crean riqueza real, solo esconden el paro. Y para esto se fija en casos como los de Argentina o Grecia. Y ahora llegamos a lo que sería el momento clave del argumento, la prueba de fuego. El autor pone frente a frente dos modelos, el de la Unión Europea y el de Estados Unidos, una comparación directa de resultados para ver cuál funciona mejor según su tesis. Y los datos que presenta en el libro, la verdad, son bastante llamativos. Fijaos en la tabla. Salario medio anual, más del doble en Estados Unidos que en la Unión Europea. Y aquí viene lo que para él es la clave, la tasa de pobreza. A pesar de todo el gasto social europeo, la pobreza es más alta que en Estados Unidos. Y no solo eso, es que el listón para ser considerado pobre en Europa está mucho más bajo, casi a la mitad que al otro lado del Atlántico. La conclusión del autor, por tanto, es bastante directa. Para él, estos datos demuestran que el modelo de Estados Unidos, que la asocia con una mayor libertad económica, da mejores resultados. Y ojo, no solo para los ricos, sino también para los que menos tienen. Toda esa protección gubernamental de la que se habla en Europa, según él, al final no se traduce en más prosperidad ni en una vida mejor. Entonces, si el autor critica tanto el modelo intervencionista, ¿qué propone a cambio? Pues entramos ya en la parte final, donde nos presenta su alternativa, un modelo que él llama capitalismo social. Aquí podemos ver muy bien el contraste entre las dos visiones. Por un lado, el estatismo, que según el autor tiende a crear monopolios, se financia con deuda y castiga el éxito. Y por otro, su propuesta de capitalismo social, que buscaría justo lo contrario, fomentar la competencia, basarse en el ahorro y la inversión, devolverle el poder a la gente y premiar el mérito y la iniciativa. Y los pilares de este capitalismo social serían estos: fortalecer a la sociedad civil, limitar el poder del gobierno, aumentar la transparencia al máximo, quitar subsidios y barreras que él considera injustas, defender a capa y espada el libre mercado y la iniciativa de cada uno. Y muy importante, no se trata de no gastar, sino de gastar mejor los recursos que ya tenemos. Y cerramos con la pregunta que en el fondo resume todo el capítulo y todo el debate que plantea el autor. ¿Es la igualdad un objetivo político que hay que diseñar desde un despacho o es más bien el resultado natural de una sociedad que se construye sobre la libertad y la prosperidad? Ahí queda la reflexión para que cada uno saque sus propias conclusiones.